Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Vamos. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Buenas tardes, Dios los bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Y bueno, vamos a iniciar con las palabras que el Señor Jesús expresó ahí en la cruz del Calvario. Y vamos a ir a la primera palabra que se encuentra en Lucas, capítulo 23, versos 33 al 34, que es palabra de perdón. Cuando las tres cruces estuvieron en lo alto, se hizo un gran silencio, y podemos ver que todo el mundo estaba expectante a lo que había sucedido. Ya había pasado lo que es la Santa Cena, ya había pasado la oración y el arresto del Señor Jesús ahí en el Getsemaní, y también ya había pasado lo que es el juicio ante Pilatos, Herodes, y lo enviaron a la crucifixión, y ahora nos encontramos a los pies de la cruz. Y nadie podemos decir que entendemos lo que sucedió. Podemos decir que todo esto sucedió para que nosotros seamos salvos, tengamos vida eterna, pero es algo muy complicado poder entender el por qué el Señor Jesús se entregó por nosotros. Y podemos decir que es por amor, pero la verdad es que es algo muy difícil de comprender. Y se acercaba la muerte, se acercaba
el momento en que el Señor Jesús iba a expirar. Y bueno, Jesús estaba ya muy débil, la sangre no había dejado de gotear a cada instante de su cuerpo, y cada movimiento que él hacía o le provocaban que hiciera hacía que fluyera más la sangre. Y en torno a la cruz se había intensificado la soledad y estaba realmente el Señor Jesús solo. Y Jesús vio su soledad multiplicada por el espanto de quien muere joven y en una cruz, odiado, despreciado, repudiado, y él estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Y es por eso que decimos que es algo muy difícil de poder entender. Y fue ahí cuando el Señor Jesús habló y con gran ternura expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en Lucas capítulo 23, verso 33-34 vamos a leerlo, que es donde viene la expresión de esta frase. Dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo, todo el pueblo estaba ahí mirando, y junto con ellos estaban los principales sacerdotes, que también estaban burlándose y le decían: a otro salvó, ahora que se salve a sí mismo, si es que es el Mesías enviado por Dios. Y es una manera de burlarse, una manera que hacían que yo creo que a cualquiera de nosotros, por el más mínimo burla, nos hace que nos molestemos, que nos enojemos. Pero el Señor Jesús estaba en paz. El Señor Jesús estaba tranquilo. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía que tenía que cumplirse y tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y cada vez lo escarnecían más, tanto que los soldados también estaban ahí, que se acercaban ahí ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también esa inscripción que pusieron en la cruz que decía que este es el rey de los judíos. Y detengámonos ante esta escena en lo alto del Calvario: 3 cruces entre el cielo y la tierra, Jesús en medio de 2 ladrones, y Jesús, viendo que estaba en medio de 2 ladrones, de gente pecadora, le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan inmenso nos ha dejado el Señor Jesús a nosotros, para que nosotros también de esa manera perdonemos a todos aquellos que nos han ofendido. No guardemos rencor, no guardemos odio hacia la gente, sino que sigamos el ejemplo del Señor Jesús, diciéndoles: Padre, perdónalos, y también yo los perdono. Y no solo pide clemencia para quienes le crucifican los discípulos, a quienes lo crucifican, sino también a los discípulos. Todo lo perdona el amor, todo lo soporta el amor. Nada puede arrebatar ese amor que da fuerza, ese amor que es más fuerte que la muerte, ese amor que nos permite a ti y a mí hoy estar aquí en este lugar, recordando ese gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por amor hacia nosotros, del cual ahora nosotros podemos disfrutar y podemos decir que somos hijos del Dios viviente. Hoy alcanza ese amor para todos nosotros, para todos aquellos que se acerquen, para todos aquellos que quieran y que deseen que el Señor Jesús los abrace y los reciba. Pero para eso tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que creer en el Señor Jesús, tú tienes que creer que Él dio su vida ahí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tú tienes que creer que eso lo hizo para que tú y yo
tuviéramos vida y vida en abundancia. Tú tienes que creer que Él hizo ese sacrificio para que tú y yo hoy tengamos gozo y podamos disfrutar de este tiempo maravilloso que Él nos regaló. Sí es muy grande el pecado de la humanidad, sí es muy grande el pecado tuyo y el pecado mío, pero el sacrificio del Señor Jesús ahí en la cruz por amor es todavía mayor. Es por eso que Él pudo expresar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y puede decir el Señor: Señor, Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me acerqué a los pueblos y me vieron y me alababan, pero aún así me crucificaron. Me están trayendo a esta cruz a través de un juicio injusto, porque no fue un juicio verdadero, fue algo que tramaron y que hicieron en lo oculto para traerme aquí a la cruz. Pero aún así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tienen la más mínima idea de a quién están poniendo en esta cruz. El Señor es amor y por eso lo hace. Quizás tampoco sepan que tu perdón es infinito. Eso es lo que nosotros le podemos decir al Señor Jesús. Señor Jesús, de verdaderamente ni ellos, y aún en este siglo, la gente no comprende el tamaño de tu amor. No lo llega a entender. Y a veces nosotros mismos no logramos entender ese gran tamaño de tu amor. Pero gracias te doy, Señor, porque tú hoy nos das esa oportunidad de recordar que tu amor es mucho más grande que nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, porque tu Santo Espíritu hoy me envuelve, tu Santo Espíritu hoy me abraza, tu Santo Espíritu hoy me guía. Y el Señor Jesús decía ahí en la cruz del Calvario: Padre, aquí estoy, perdónalos, 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 perdónalos. No les tomes en cuenta lo que están haciendo. Es un tiempo para que reflexionemos y para que meditemos y le digamos: Señor Jesús, al pasar por tantas injusticias, por culpa mía, es por eso que yo ahora te pido perdón y te digo: perdóname, perdóname, y quiero seguir adelante con una vida santa, con una vida increíble, una vida dedicada a ti. Dile: gracias a ese amor, hoy me entrego a ti. Vamos a orar para entregar esta palabra y también entregar nuestras vidas al Señor. Padre, gracias te doy, Señor, porque aunque tu Hijo amado Jesucristo fue acusado, fue juzgado, fue azotado, burlado, escupido, golpeado, condenado hasta la muerte por culpa de la humanidad, por culpa mía. Hoy, Señor, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por todas mis ofensas y por todo lo que he hecho. Hoy, Señor, quiero decirte que voy a seguir tu ejemplo para amar a todos los que me rodean. No importa si me han ofendido, yo, Señor, hoy me comprometo a amarlos. Y si he ofendido a alguien, Señor, hoy me comprometo a pedirles perdón y decirles que los amo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Es una bendición poder estar compartiendo este tiempo con ustedes.
A mí me tocó compartirles lo que se conoce como la segunda palabra de Jesús cuando estaba crucificado, pero antes de empezar vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor Dios, porque sé que tú estás obrando, Señor Dios, en la vida de cada persona, Señor Dios. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que obre y el que trate con cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. La palabra que a mí me tocó está en Lucas 23:43 y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para poder entender un poquito el contexto de por qué Jesús dijo esto, vamos a leer desde Lucas 23:39. Les pido que me acompañen con su Biblia. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena de que uno acepta y uno lo rechaza, yo lo puedo aplicar ahorita a cómo estamos viviendo en la situación en el mundo como humanidad. Todo lo difícil que se ha puesto y que hemos tenido que poner nuestra vida normal en pausa, y que a mí me pone a pensar que todo lo que viene en la palabra de Dios, en la Biblia, se está cumpliendo. Hay unas cosas que ya se cumplieron y otras cosas que se van a cumplir, pero esta situación realmente ha puesto al mundo de rodillas porque no sabemos qué hacer, porque no nos queda más que clamar al Creador. Y muchos hemos volteado a ver a Dios, pero muchos han decidido igual quedarse, que no es cierto, que no existe, que esto es por otras razones, que la solución está en otro lado. A mí me pone a pensar cómo este hombre, estando ya a punto de morirse, a unos minutos de exhalar su último aliento, prefirió renegar de Dios, prefirió renegar de Jesús, prefirió negarlo, prefirió reclamar y ordenar y pedir otras cosas en vez de aceptar a Jesús como lo hizo el otro. ¿Por qué la gente se pone muy necia? ¿O por qué la gente dice: no existe, no es cierto? Y con todas sus fuerzas lo niegan, cuando Jesús es todo. Bueno, para mí lo es todo. Entonces yo puedo ver esto, no sé si es por necedad, por inteligencia, por autosuficiencia, por miedo, por rencor, o no sé por qué la gente a veces responde así ante Dios, porque enojo, no sé. Pero lo que sí me queda claro es que esa actitud que tenía ese hombre en ese momento es la misma actitud que tomamos muchos ahorita. Y la actitud del otro es la misma actitud que tomamos muchos otros en medio de esta necesidad. En lo que acabamos de leer en Lucas 23:39, yo puedo ver que un malhechor no se arrepintió, pero el otro en el 40, el malhechor que sí se arrepintió. Pero a mí me llama mucho la atención en el 41, cuando dice que ellos estaban pagando por lo que hicieron, pero de Jesús se refiere a que más ningún mal hizo. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús no había hecho ningún mal? Yo no sé si eran romanos o eran judíos, pero yo sé que conocían de Dios, o me imagino que sí, porque pues es un hecho, eran romanos o judíos. Pero ¿cómo él sabía que Jesús no había hecho ningún mal? No sé si le habían alcanzado a escuchar alguna predicación o algún milagro, o alcanzaron a ver, pero lo que yo puedo ver es que Jesús, donde Jesús estaba cuando estaba con sus discípulos, él tenía poder, y ese mismo poder, ese mismo espíritu que estaba en Jesús era el mismo que estaba ahí en la cruz. Y yo digo que lo que el hombre que decidió aceptarlo está directamente en que el Espíritu de Dios estaba en Jesús, que el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Y él tomó la decisión de decir: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo Jesús: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro estaba bajo el mismo espíritu, estaba bajo el mismo poder, pero él decidió cerrar su corazón y él decidió negarlo. Entonces yo puedo ver aquí que estando en esta situación y estando en la situación que tenemos ahorita, podemos dar dos pasos o podemos tomar una decisión de seguir o de no seguir. Así como
yo puedo ver la lluvia, las flores, el aire. Para mí Dios es real y yo puedo ver la fragilidad del humano, la fragilidad que tenemos, de que no se puede mover la tierra ni un tantito porque todo destruye. El mar no puede salir de cauce porque todo se lleva. Y ahorita un virus, un microorganismo chiquititito que no se puede ver más que el microscopio, ha traído muerte, ha traído destrucción, ha traído pobreza, ha traído tristeza. Y todo eso nos pone en un lugar de, a lo mejor, de temor, pero en la Biblia Dios nos enseña sus promesas y nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en Filipenses 4:13. En el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Estas promesas tan hermosas son para los hijos de Dios. ¿Y por qué te digo que para los hijos de Dios? Porque en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que las promesas están para los hijos de Dios. ¿Por qué hincapié en eso? Porque si no fuera de este modo, el otro malhechor que le negó, que le reclamó, que le dijo que pues si era cierto pues que bajara, hubiera sido salvo. Y no fue así. No fue así. Dice, como les platico en Juan 1:12, que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio esa autoridad, ese poder de decir: yo soy hija de Dios, al aceptar a Jesús en mi corazón, al aceptar su salvación y al aceptar el hecho de que Él vino a esta tierra para mi salvación. En el 42, el hombre dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estas deberían de ser hoy nuestras palabras, que el Señor se acuerde de nosotros y en medio de todo este problema, en medio de toda esta situación, podamos ver la misericordia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, para con nuestra familia, y que seamos guardados. Así que yo los invito a reflexionar que nuestra vida está para glorificar a Dios, que nuestra vida está para compartirlo a Él, agradecerle su amor, agradecerle la vida que Él nos está dando ahorita, y no desperdiciarla en rencores, en cosas vanas, en cosas que nada dejan provecho, en los engaños, en cosas desleales. En Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Jesús es quien nos está llamando a entrar. Jesús es quien nos está llamando, y nosotros nos toca responder si queremos o no queremos. Entonces yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, ven a mi corazón y sé mi Salvador. Padre, perdona todos mis pecados, y Espíritu Santo, sé mi consolador. En el nombre precioso y que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Es una oración corta, pero está llena de fe. Y aunque muchos la menosprecian y dicen que no sirve, a muchos otros y a millones nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado y ha transformado nuestras vidas. La respuesta de Jesús ante la petición de ese hombre de que se acordara de él cuando Jesús viniera en su reino, la respuesta de Jesús fue afirmativa, y fue que le dijo que él iba a estar con él en ese mismo día en el paraíso. Él le dio, Jesús fue esperanza. Cuando ya no había esperanza, estaban en momentos antes de morir, estaban pagando por lo que había hecho, pero es aún ahí donde no hay esperanza, Jesús trajo esperanza. Y ese es el mismo Jesús que habita hoy entre nosotros, que habita en nuestros corazones. Y si crees que por recibir a Jesús en tu corazón no vas a tener una vida, no vas a disfrutar tu vida y hacer todo lo que tú quieras, es porque no conoces de su amor. Yo te invito a que lo conozcas, a que aceptes de ese amor, porque no hay una vida completa sin Jesús. Jesús es quien completa nuestras vidas, y siempre nuestra alma quiere encontrarse con su Creador. Y esa sed que tiene nuestra alma de Dios, de identidad, la encontramos en Cristo, que es el agua viva. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A Dios no le importó pasar por todo lo que hizo por amor a nosotros. Así que yo los invito a aceptar el amor que Dios nos da siempre. Les bendigo y le doy gracias a Dios por este tiempo. Y la fe, la oración de fe y con fe mueve montañas. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga ahí en donde están. Adiós.
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
tardes, hermanos. Vamos a continuar con la tercera palabra, la palabra de amor. Cuando una persona va a fallecer, sus últimas palabras suelen ser significativas e intencionadas. Piense cada uno de ustedes qué sería lo último que diría. Pueden ponerle pausa al video. En las películas a veces las últimas palabras son de amor, de pedir perdón, confesar alguna cosa, revelar algún secreto, o a veces ni siquiera les dejan terminar lo importante que tenían por decir. Es importante entonces conocer las últimas palabras de Jesús y la intención que tenía con ellas. La primera palabra que vimos es de perdónalos y la segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice Hechos 10:43, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, y Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estas primeras dos palabras hablan del Evangelio. Primero el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. La tercera palabra, Jesús quería hacer dos cosas. Vamos a leer Juan 19:26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces María era una mujer especial porque había sido escogida entre todas las mujeres de su época para ser la madre de Jesús. Ella era alguien sensible. Se menciona en la palabra que cuando los pastores revelaron lo que habían visto de los ángeles, cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, y cuando Jesús le dijo a María y a su padre José que él tenía que estar en los negocios de su padre, dice la escritura que María guardaba todo eso en su corazón. Cuando presentaron a Jesús en el templo, Simeón profetizó. Viene en Lucas 2:35, y una espada traspasará tu misma alma. En ese momento era lo que María sentía. Ella sentía esa espada atravesando su alma. Ella estaba devastada, viendo a su hijo ahí en la cruz, ese tipo de muerte, el sufrimiento, el saber que era injusto. Yo no puedo imaginarme ese tipo de dolor, aunque ya soy madre, seré madre primeriza y nueva, pero no me puedo imaginar ese dolor. Entonces Jesús quería primero darle la importancia a María, a su madre, porque ella tenía otros hijos. Dice Mateo que estaba Jacobo, José, Simón y Judas, y había otras hijas. Entonces Jesús no tenía por qué dejar a María encargada con nadie, si ahí tenía sus propios hijos. Pero Jesús, sabemos que él hacía las cosas de una manera distinta. Cuando él habla sobre el espíritu de la ley y no ver la ley así fría como a veces la podemos ver, dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, bendecid, haced bien y orad por todas esas personas que te tratan mal, que son tus enemigos. Y cuando le presentaron a la mujer sorprendida en adulterio, no le presentaron al hombre, pero le presentaron a la mujer. Querían que él la apedreara, que hiciera algo. Pero él les dijo que el que estuviera libre de pecado lo hiciera, y él era el único que lo podía hacer. Pero en lugar de hacerlo, él hizo algo completamente diferente, él la perdonó. Entonces, él trataba a las mujeres de una manera distinta a como eran tratadas en esa época. Y le daba la importancia ahí a María, a su madre. Segundo, quería dejar las cosas en orden. ¿Por qué escoger a Juan sobre sus propios hermanos, sobre sus propios familiares? Vamos a ver un ejemplo con mi niña, Ariana. Si por algún motivo Fer y yo ya no fuéramos a estar y tuviéramos que dejar a Ariana con alguien, gracias a Dios nuestras familias son cristianas, pero si no fuera así, quizá diría yo, bueno, la dejo con un familiar que tiene suficiente dinero para darle una buena vida a Ariana, una buena escolaridad, o quizá lo dejaría con un pariente que digo yo, tiene suficiente espacio en su casa para que Ariana pueda tener su privacidad, su propio cuarto, estar a gusto, o quizá quisiera dejar a Ariana con algún familiar mío que no pudieron tener hijos para que puedan estar felices y tener ya ahí una familia con Ariana.
o lo puedo dejar con algún familiar que tenga a Jesús en su corazón, que esté sirviendo en la iglesia y siendo fiel. ¿Con quién preferiría yo dejar a Ariana? Yo preferiría dejarle con alguien que fuera a guiarla en el camino del Señor. Entonces yo creo que estas fueron también las intenciones de Jesús. Dejar a María con Juan para que la pudiera guiar, porque María no estuvo todo el tiempo con Jesús, pero Juan sí, le podía enseñar, la podía consolar, porque él también sentía ese dolor, no igual que el de María, pero también sentía un gran dolor. Podría mantenerla ahí en la fe, porque los hermanos de Jesús no creían por completo que él fuera el Cristo. Hasta después lo hicieron y estuvieron presentes en el Pentecostés con María. Pero quizás si María se hubiera ido con alguno de sus hijos en vez de con Juan, quizás se hubiera perdido el Pentecostés por estar atareada con alguna otra cosa de su vida. Pero con Juan no fue así. Él la mantuvo en el camino, la mantuvo ahí orando, esperando a la venida del Señor y la venida del Consolador que había prometido. Entonces, lo material y lo familiar era menos importante que lo espiritual para Jesús. Y así debe ser igualmente para nosotros. Lo espiritual debe ser más importante. Vamos a leer Juan 14:16 para ver un poquito del simbolismo de María y de Juan. Dice: y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este pasaje María nos representa a nosotros como iglesia y Juan representa al Espíritu Santo. ¿Por qué? Somos nosotros los que estamos, ya no tenemos a Jesús aquí con nosotros, pero tenemos a ese Consolador que fue prometido para con nosotros. Y ese Consolador para María fue Juan, pero para nosotros como iglesia es el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo es quien nos va a consolar, quien nos va a enseñar, a recordar todo. En estos tiempos del COVID-19, no nos sintamos desamparados, no nos sintamos solos. Estemos firmes en nuestra fe y tomados de la mano del Señor, quien nos dejó al Espíritu Santo. Él es quien nos va a consolar, quien nos va a enseñar. A veces no entendemos la Escritura, Él nos enseña, Él nos recuerda las cosas que hemos aprendido. Él está con nosotros y nos acompaña. A pesar de que a veces nos sintamos solos con este encierro o nos sintamos desamparados, que sintamos que esto va para muy largo, que va a estar muy difícil, que no vamos a poder. El Espíritu Santo que nos va a consolar y nos va a recordar lo que su palabra dice, las promesas que tiene la palabra del Señor para con nosotros. Entonces no estemos tristes, el Señor dejó al Espíritu Santo, al Consolador. Estos tiempos son para dedicarle más al Señor, más oración, más lectura, estar más cerca. Y cuando salgamos de todo esto, salir más firmes, salir gozosos. Y no tenemos por qué preocuparnos en todo este tiempo. La palabra del Señor tiene muchas promesas. Hay que recordarlas, hay que leerlas, hay que tener fe en el Señor. El Consolador está con nosotros. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto poder saludarlos, aunque sea a través de este medio. Acompáñenme en oración antes de entrar a la palabra. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias en las que estamos, nos permites todavía compartir de tu palabra con nuestros hermanos, Señor, recordar lo que tú hiciste en la cruz. Y, Señor, nos permites darnos un tiempo para pensar en cómo están acomodadas nuestras prioridades, Señor, cómo estamos viviendo, estamos haciendo las cosas bien o no, Padre. Permite que a través de este mensaje seas tú quien habla, seas tú quien nos confronta, Señor, con lo que tú hiciste, con el valor de lo que hiciste. Y, Padre, permite que todo lo que vaya a ser dicho sea a través tuyo, Señor, que seas tú
quien ministre a mis hermanos, Señor, que no sean mis ideas, que no sea lo que yo quiero, Padre, pero que tu nombre sea glorificado en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cuarta palabra, Eli Eli lama sabactani, es bastante interesante y prioritario, y es bueno que tengamos en mente de dónde viene, dónde está Jesús, qué es lo que está pasando y por qué es tan complicado, por qué llegó en esta posición. El versículo base, Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli Eli lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver a un Jesús afligido, podemos ver a un Jesús desesperado, porque siente el alejamiento de su Padre, porque siente distancia, una distancia que nunca había sentido. Recordemos de dónde viene Jesús, recordemos las cosas que han sucedido recientemente en el monte de Getsemaní. Él les pide que lo apoyen en oración, ellos duermen, él está afligido, dice la palabra que sudaba grandes gotas de sudor, como gotas de sangre. Entonces él estaba pasando por momentos complicados, por lo que él sabía que se venía para él, porque venía todo el tema del sacrificio, de la crucifixión, todo lo previo. Judas lo acababa de traicionar, él estaba consciente que Pedro lo iba a negar. Entonces hay muchos motivos que ya entristecían a Jesús. De hecho, en la palabra nos dicen que cuando estaba en el monte de Getsemaní, él estaba muy, muy triste. Creo que de una de las palabras originales es que estaba en una tristeza depresiva. Y esto nos puede ayudar a entender por qué estaba Jesús como estaba, por qué llegó a este punto ya con carga, por qué no era tan sencillo hacer lo que él estaba haciendo, además de todo lo que implicaba lo físico, ¿no? Que de por sí era una tortura bastante atroz la que se infringía en la antigüedad. Ahora, clamó a gran voz. ¿Por qué clamó a gran voz? Por esta suma de factores que les vengo comentando, y porque la sensación de alejamiento del Padre que él expresa está soportada simple y sencillamente por el hecho que él estaba realizando en la cruz, el beneficio que... Imagínate tu vida, no pienses en nadie más, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces, o si tú pudieras llevar una cuenta del pecado, del número de pecados, cuántos pecados podrías calcular que llevas en tu vida? Ahora imagina por cuántas personas potencialmente murió el Señor, cuánto pecado fue atribuido a su causa. Todo el pecado que va a ser perdonado, todo el pecado que ya te fue perdonado, toda la maldad que te va a ser perdonada, estuvo puesta sobre sus hombros en ese momento. Y es por eso que el Padre en su santidad no puede tolerar estar en contacto con el pecado, y está este distanciamiento que le afecta tanto al Señor. Ahora imagínate estar siempre acostumbrado a algo. Al final el Señor es eterno, Dios es eterno, y siempre han estado Dios Padre y Espíritu Santo coexistiendo, siempre han estado. Entonces imagina que tú, vamos a pensar en un ejemplo práctico, ¿cuánto tiempo tenías reuniéndote regularmente a la iglesia y de repente por alguna situación ajena a ti dejas de poder reunirte? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo pasa para que extrañes y valores lo que ya tenías? Ahora imagínate en el caso de Jesús. Jesús llevaba toda la eternidad reunido con su Padre. Aun cuando estaba en la tierra, recordemos que cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora, toda una eternidad, todavía cuando él estuvo en la tierra, podía sentir la presencia y sabía que el Padre estaba con él. Pero llega un momento en el que todo lo que le fue imputado a favor de nosotros no permite que esa comunicación estrecha, ese contacto, esa presencia estrecha sea posible. ¿Por qué? Por el problema del pecado. ¿Cómo se sintió Jesús una vez que sintió por primera vez que estaba solo? No me imagino cuál fue, y tal vez nunca sabremos cuál fue esa sensación realmente, porque no hemos estado por la eternidad con el Padre, no hemos estado ni siquiera realmente en la presencia del Padre hasta que sea el día del Señor, hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero imagínate estar ahí en lo mejor que puedes estar y de repente que te lo quiten
debe ser una angustia que si la sumamos con todos los factores que ya les mencioné ahorita, debe ser una carga bastante pesada. Ahora, ¿cómo podemos conectar este momento que está pasando el Señor con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste afligido o desesperado por algo? Probablemente en estos tiempos, por las cosas que hemos estado viviendo, te has sentido ya así. Actualmente, ¿qué temas ocupan tu mente? ¿Qué cosas te pones a pensar y causan un estrés o causan alguna sensación de incertidumbre en ti? Ahora ponte a pensar, ¿a qué renunció Jesucristo para venir y pasar por todo lo que pasó a favor de nosotros nada más? Porque déjame decirte que los únicos beneficiados de todo esto somos nosotros. Realmente no somos dignos de lo que Él hizo, no somos ni siquiera, no correspondemos siquiera, no tenemos idea de lo valioso que hizo el Señor por nosotros. Ahora es bien complicado. Ponte a pensar también en algo fácil, cuando tú te pones a recoger la casa y de repente llega alguien y la ensucia, o estás trapeando y pasa alguien y ensucia, te enojas, te pones bien contento porque tienes que volver a trapear. Ahora imagínate conocer tu creación, saber que siempre el hombre tiende al mal, saber que el corazón del hombre tiende a ofender a Dios, y con todo haber decidido venir a morir. Entonces, lo que renunció Jesús, nos lo dice Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice, aunque era Dios, versículo 6, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás. Jesús renunció a ser Dios, Jesús renunció a esa divinidad para venir y completar el plan que tenía Dios desde el principio de los tiempos. Desde que se hizo la fundación del mundo estaba este plan. Dios sabía perfectamente, Jesús sabía perfectamente lo que iba a venir, sabía perfectamente que iba a ser traicionado, sabía perfectamente que iba a costar, que iba a doler. Eso no lo hizo más sencillo y nos damos cuenta, vuelvo al punto en el monte del Getsemaní, que dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. El Señor tenía bien en claro que por encima de lo que Él fuera a sufrir o batallar estaba la obediencia. Ahora, todo esto es algo, como les acabo de decir, consciente. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús dejó su divinidad para obedecer al Padre y los beneficiados somos nada más nosotros. Y aquí quiero que nos pongamos a pensar un momento, ¿a qué renunció Jesús? Acabamos de leer en Filipenses que Jesús renunció a ser Dios para venir y cumplir con esto que no le traía a él realmente ningún beneficio. Había otras formas de hacerlo, definitivamente había otras formas de hacerlo. Él es omnisciente, omnipotente. Si él quería salvar a la humanidad, podía hacerlo de cualquier otra forma. Pero él decidió que iba a hacer eso y que iba a continuar con el plan. Y él renunció a estar siempre rodeado de seres angelicales que le alaban todo el tiempo, estar en un ambiente de santidad para venir a vivir entre los hombres, siendo rechazado por su pueblo, siendo traicionado por uno de sus discípulos, siendo negado tal vez por su discípulo más cercano. Y la reflexión o lo que yo quiero que hagamos o que hagas en este momento es, si Jesús renunció a todo eso y Él no iba a obtener ningún beneficio real, el beneficio iba a ser completamente para nosotros, ¿a qué te estás resistiendo a renunciar para obedecer? ¿Qué es aquello que te mantiene atado? ¿Qué es aquello que te mantiene lejos del Señor? ¿Quién fuera que fuéramos como Dios para, en un momento de lejanía con el Padre, el primer instante en que Él se sintió lejos de Dios por el pecado, Él se sintió triste, Él se sintió que ya no podía, Él se sintió desesperado? ¿Y cuánto tiempo has pasado alejado? ¿Cuánto tiempo has pasado frío, indiferente a lo que Dios hizo por ti y por mí? Y esto lo digo primeramente para mí, pero espero que también te sirva. Y creo que es un buen tiempo, junto con la contingencia, junto con el encierro, junto con la imposibilidad de reunirnos,
para que pensemos realmente qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo, y que te des cuenta y abra los ojos para que reconozcas que la vida que has llevado no ha sido una vida entregada. Jesús entregó absolutamente lo mejor que se puede tener, una vida en la eternidad con Dios, para venir y beneficiarte a ti y a mí. Te invito a que en esta hora, terminando esto, en este momento, puedes poner pausa, pienses en qué cosas tienes que renunciar. Créeme que no hay algo a lo que debas renunciar que sea mejor que a lo que Jesús renunció. Y en este caso el beneficiado vas a ser tú. En este caso ni siquiera el beneficio es para alguien más. No estás haciendo un sacrificio interesado, desinteresado por alguien más. Estás haciendo algo cuyo beneficio va a recaer solamente en ti y en la eternidad. Piensa en la eternidad, no pienses nada más en lo que estamos viviendo ahora. Sí son tiempos difíciles, sí se pueden poner más difíciles aún las cosas, pero Jesús todo el tiempo estuvo pensando en la eternidad. Jesús todo el tiempo estuvo pensando en que lo que Él iba a hacer era un acto de obediencia al Padre para poder abrir esa brecha, esa puerta, ese camino que nos acercara a ti y a mí. Reflexiona en esta hora, reflexiona en estos días que tenemos para pensar y recordar lo que hizo el Señor, en qué es lo que has hecho, cómo te has comportado, a qué tienes que renunciar, y dile al Señor que te ayude. Dile, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que me cuesta renunciar a las cosas de este mundo, me cuesta renunciar a la forma en que llevo mi vida, Señor, y sé que te necesito, sé que sin ti no lo puedo hacer, Padre, y permite que, como a tu hijo le dolió esa separación que tú tuviste de él, permite que eso pueda llegar a reflejarse en mi vida, que eso pueda llegar a ser una realidad para mí, y que yo pueda sentir dolor, Señor, cada vez que mi pecado me separa de ti. Dios los bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Como ya habrán escuchado las anteriores palabras, ya van 4, ahí me tocó la 5ª palabra, que se encuentra en Juan 19:29, y que dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en esta tarde esta palabra que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender y comprender el significado de tu palabra, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para poderla entender y obedecer, Señor. Gracias por tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que se queden grabadas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Hola. Esta es la única palabra que habla de Él mismo, de una necesidad personal y física. Puedo ver que Jesús ya sabía que estaba todo terminado. Puedo ver su humanidad en esta palabra, tengo sed. Su sufrimiento, puedo ver su agonía, su dolor físico y su ya casi muerte estaba a punto de suceder. Y aún allí nos demuestra su humanidad y al mismo tiempo su deidad absoluta como Cristo. Su sed por la justicia, por la vida eterna, por las almas perdidas, por la salvación de todos nosotros. Veamos qué dice la Escritura en cuanto se refiere a la profecía, que el Señor Jesús dijo que para que se cumpliese la profecía. Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 22:1 dice: como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí se cumplía la profecía de que tuvo sed, y se secó su boca, y se pegó su lengua con el paladar. Imagínense qué sed tan tremenda debía haber tenido Jesús en esos momentos de su muerte, para que se seque. Yo creo que nadie más ha experimentado eso, de que se te pegue el paladar con la lengua. Así de tremenda era la sed de Jesús. Y era una sed tremenda. Ahora, ¿cuál es tu sed? ¿Cuál es tu sed que hace que se pegue tu lengua a tu paladar?
¿Qué tipo de sed tienes? ¿Tienes sed de amor? ¿Sed de sanidad? ¿Sed de aceptación? ¿Sed de tu esperanza? ¿Cuál es tu sed? Veamos qué dice la palabra en cuanto a la sed se refiere. Por la palabra sed en Juan 7:37 y 38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, cabe recalcar que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso te repito, ¿qué sed? ¿Qué tipo de sed tienes? Ven a Cristo, Él es la fuente de agua viva. Él te espera. Ven, llena tu corazón. Ven y llena ese vacío que solo Dios puede llenar. Ese vacío que tienes y que está Él esperando a que tú te acerques a Él. Él no te va a rechazar. Ven a Él y Él te va a dar lo que tú le pidas. Para Él nada es imposible. Yo creo que ahorita todos tenemos una sed de sanidad. Y oramos al Padre y la vamos a pedir por toda la sanidad del mundo, de la tierra. La tierra está sufriendo, la tierra se está doliendo. Para que la tierra se sane de esta epidemia o pandemia. Y todos unidos podamos orar por sanidad de la tierra. Por esa sed de sanidad. Por esa sed que te está pidiendo la tierra está pidiendo esa sed de sanidad por esos países que realmente están sufriendo bastante con esta pandemia. Nueva York, Ecuador, Italia, España, Francia. Por todos esos países que realmente están sufriendo esta pandemia. Esa es una sed de sanidad, una sed para que el Señor venga y ponga su mano de poder en todos los enfermos y sean sanados. Dice la palabra, también cuando Jesús ya estaba en la cruz, en Isaías 53, 4 y 5, dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya tenemos la sanidad en Jesús, porque Él pagó el precio en la cruz. Él pagó el precio. Dice que por su llaga nosotros somos curados. Hay que creer en el Señor Jesús, en estas palabras que nos da de fe, de esperanza, de que nosotros somos curados. Si creemos en el poder de la cruz, si creemos en la sangre de Cristo Jesús, que tiene ese poder para sanarnos, para salvarnos y para levantarnos de ese lecho donde está mucha gente en agonía, está entubada y está sufriendo. Esa es una sed que clama la tierra. La tierra está clamando por sed de sanidad. Siento que es el momento de que toda la humanidad, como hemos visto muchos videos donde presidentes, donde doctores, enfermeras, el pueblo unido ya se está humillando ante la presencia de nuestro Dios, hincando su rodilla, pidiendo favor de sanidad, pidiendo, dice su palabra, que si nos humilláremos, Él nos va a responder. Y así en esta hora yo te invito a que unidos hagamos una oración por la sanidad de toda la tierra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos unimos como pueblo tuyo a clamar y a pedir tu favor y tu misericordia para toda la tierra, Señor, que está sufriendo, que está enferma, Señor, la tierra. Te rogamos que tu gracia, tu favor y tu misericordia estén con todos los enfermos, Señor, con todos los que están en los hospitales, con todos los que están sufriendo, Señor, que están entubados, Padre, o que ya fallecieron. Yo te pido por esas familias enlutadas, que traigas paz a sus vidas.
que traigas, Señor, consuelo a sus corazones, Padre. Yo te invito en esta hora también a que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco todas mis rebeliones y reconozco todos mis pecados. Y te acepto a ti como mi Señor y como mi Salvador Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos. En cada casa, en cada hogar, Señor, se están levantando altares para adorar y bendecir tu nombre. Porque es tiempo de estar en casa, Señor, también como dice tu palabra en Isaías, Señor. Gracias por este tiempo y bendecimos en tu nombre a todo el que nos está viendo, Señor Dios, y a donde llegue tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único,
esta palabra, palabra de triunfo, palabra que consumado es, y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo número 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, y hoy recordamos, Señor, el sacrificio que hiciste ahí en la cruz hace alrededor de 2000 años, y hoy, Señor, estamos celebrando tu victoria, Padre Celestial, y deseamos que en cada corazón, Señor, tu Espíritu Santo repose, Señor, y nos traiga a nuestra vida, Señor, discernimiento de lo que tú has hecho, del sacrificio que tú hiciste de una sola vez y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Antes de entrar a la palabra, yo quisiera leerles en esta tarde lo que fue una noche anterior, lo que el Señor Jesucristo pasó y lo que cada uno de nosotros pudimos haber pasado. Y voy a dar lectura a esta cuartilla. Fue la noche oscura del alma para el Señor, horrenda y terrible noche. Noche que arrastra al alma hacia el más oscuro de los desiertos del desamparo y soledad. Noche en la que Dios nos parece infinitamente ausente mientras nos encontramos arrojados en medio de un torbellino de tinieblas y malignidad. Noche en la que se desmoronan todos nuestros soportes y fortaleza. Noche que desnuda, entumece y congela hasta la médula de nuestro ser. En fin, noche que turba, confunde y desconcierta más allá de lo imaginable. ¿Cómo sobrevivir a semejante noche? Solo existe una forma por medio de Cristo y su vida de resurrección. Porque Él no sufrió esa noche por causa de sí mismo, sino para cumplir la voluntad de Dios y sufrir el castigo de nuestros pecados, y nosotros la sufrimos porque nos resulta completamente necesaria para ser librados de nosotros mismos y entrar en su vida de resurrección, a fin de convertirnos en vasos útiles para la voluntad y el propósito de Dios. Y ella nos viene como resultado de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Aquí se encuentra la salvación plena del alma y la derrota completa de Satanás. Y entrando en la palabra consumado es, palabra de triunfo, fue un grito de un vencedor expresando a una fuerte voz. No contiene ninguna angustia ni ninguna debilidad en esa expresión, sino todo lo contrario. Es una tremenda labor la que el Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para tener una vida y una vida en abundante en cada uno de nosotros. Antes de expresar nuestro Señor Jesucristo esa última palabra, ese gran poema que es su última palabra, en tu mano se encomiendo mi espíritu, alzó su voz de una voz de un vencedor que dijo, consumado es, todo ha sido terminado. Estas son las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, que tienen una profunda declaración, ¿verdad? Y un profundo resultado para nosotros, porque nos dio vida para siempre a cada uno de nosotros. Ahora, consideremos brevemente la palabra consumado es. Y en el griego antiguo se declara la palabra como la palabra tetelestai, que es un término de uso común en aquel tiempo. La palabra tetelestai se usaba en 4 tipos de personas, la usaban ellos y era muy común para ellos. La usaban los comerciantes, ¿verdad? Cuando usaban una expresión para que una deuda fuera pagada, ellos expresaban la palabra tetelestai. Y el apóstol Pablo nos dice que nuestro Señor Jesucristo anuló el decreto de deudas que nos era contrario, clavándolo en la cruz del Calvario,
Qué tremendo pago hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Otro tipo de personas que usaban la palabra tetelestai eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes judíos que también la utilizaban luego de examinar, de examinar los sacrificios que iban a ofrecer como ofrenda al Dios Todopoderoso. Ellos tenían que no encontrar ningún defecto. Y al no encontrar ningún defecto, ellos declaraban tetelestai. Y ese fue lo que el Señor nuestro Jesucristo pasó por ese tiempo, por las autoridades religiosas y políticas, porque hubo alguien que dijo, no encuentro ningún delito en él. Fue un sacrificio perfecto que dio nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Y fue cuando Él entró al lugar santísimo de una vez y para siempre, habiendo obtenido una redención completa para cada uno de nosotros. Lo otro tipo de personas que usaba esta palabra eran los siervos. También la usaban para comunicar a sus amos el término de una actividad que les encomendaban a ellos, y ellos declaraban, se acercaban a sus amos y le declaraban tetelestai. Todo ha sido terminado. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo esa palabra en Juan 17:4 cuando declaró al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La palabra acabar aquí es igual a tetelestai, ¿sí? Que nos da esa grande seguridad de la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, porque Él declaró, Padre, he acabado la obra que tú me has encomendado. Qué glorioso escuchar eso de parte de nuestro Señor Jesucristo, decirnos, he terminado la obra. Al Padre, y lo que nos diga cada uno de nosotros, mis hijos, mis hermanos, he terminado la obra por ti y por mí. Es algo glorioso para nosotros, en verdad. El otro tipo de personas que usaba este tipo de palabra eran los artistas o los pintores, ¿verdad? Ellos usaban esta para saber que el lienzo que ellos habían pintado y ellos habían elaborado, y al haberlo terminado y contemplar la obra hermosa, ellos declaraban tetelestai. La obra ha sido concluida. La obra está en su punto exacto, en su gran éxtasis. Así fue como Jesús nos crió a nosotros como algo hermoso, fuimos creados en Jesús para hacer buenas obras, cada uno de nosotros. Y la iglesia se tornó la galería de Dios, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea manifestada en cada uno de nosotros y fuera consumada en la cruz del Calvario. Cuán grande privilegio para nosotros, hermanos, que siendo pecadores fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Para haber sido hechos obras de sus propias manos, que nos conceda el Señor abrir nuestros propios ojos, ¿verdad? Y que nos alumbre para ver su gloria y su obra consumada en la cruz del Calvario. En algún punto antes de morir, antes de que se partiera el velo en dos, antes que clamara nuestro Señor Jesucristo, consumado es, hubo una gran reunión entre Dios el Padre y Dios el Hijo para plantar en el Hijo todo el pecado de la humanidad, toda la ira de nuestro pecado que nuestro pecado merecía, fue puesto ahí en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo, para que ahí Él fuera llevado todo el pecado del mundo por ti y por mí, porque ahí Él tomó nuestro lugar Él lo tomó ahí,
pero fue un clamor de un gran conquistador que fue nuestro Señor Jesucristo, porque venció al pecado, ¿sí? Y Él, al vencer el pecado, Él declaró a gran voz: Tetelestai, consumado es. No hay nada de angustia en Él, no hay lamentos en Él. Es el clamor de alguien que ha completado una labor tremenda por cada uno de nosotros, mis hermanos. Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. Este no es un gemido de derrotados, ni es el suspiro de resignación de alguien que está moribundo, sino todo lo contrario. Es el triunfante reconocimiento de que ahora Él ha cumplido plenamente la obra que vino a hacer. Él la completó, hermano, por ti y por mí. Él hizo toda una obra tremenda por cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque fuimos creados cada uno de nosotros a una vida divina donde Cristo tiene la absoluta centralidad y preeminencia que Él tiene, porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Cristo venció a Satanás y padeció negándose hasta el fin para vivir por medio de su alma y para su alma. Por eso se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, porque Él está ahorita a la diestra del Padre, reinando por la eternidad. Porque al que no se le conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Y la porción de Romanos 8:3 y 4 nos dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en cada uno de nosotros. Hermanos, la humanidad pecadora no podía hacer bajo el viejo pacto lo que Dios hizo bajo el nuevo pacto. La ley había sido derrotada, había sido anulada la ley, pero por el nuevo pacto que Dios hizo, nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo pacto, el estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos viene a dar la salvación y vida eterna a cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Qué maravilloso nuestro Padre Celestial, el darnos lo mejor de sí. Nos dio a su Hijo. ¿Te imaginas qué glorioso deberíamos de sentirnos cada uno de nosotros y con ese gran privilegio que Dios nos ha regalado a su Hijo, para creer en Él y para que nosotros pudiéramos confesar nuestros pecados y reconocerle como el Hijo de Dios y estar siempre en su presencia? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo trata y soluciona el problema de cada ser humano, de su naturaleza de pecado. No con actos individuales, como lo hacía la ley de Moisés, sino por la gracia, y por su vida, su muerte y su resurrección, que Él logró el propósito eterno de redención divino para nosotros tener vida. En Colosenses tenemos la palabra que nos dice: y a vosotros os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Colosenses 2, 13 y 15. Todo fue consumado, todo fue terminado en su totalidad. Las promesas y las profecías fueron consumadas. Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio se consumaron. Su obediencia perfecta fue consumada. La santificación de la justicia de Dios fue consumada. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados. Fueron derrotados ellos. Hermano, todo ha sido consumado en esta palabra de triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo ha consumado su obra por ti y por mí. Entonces, hermanos, debemos de trabajar para Él y debemos perseverar hasta que hayamos consumado nuestra obra también. No para salvarnos a nosotros mismos, puesto que esto ya está hecho, sino porque somos salvos, tú y yo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por esa obra redentora en la cruz, por ti y por mí. Dios te bendiga, hermano. Estamos una vez más ahora para compartir la séptima palabra, la palabra de redención que encontramos en Lucas capítulo 23, verso 46, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra nos invita a reflexionar sobre el gran amor del Señor, ese amor que ha llegado a toda la humanidad y que puede cambiar nuestras vidas de una manera maravillosa. Lucas capítulo 23, verso 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con el último aliento que le quedaba, logró clamar con una voz potente hacia el Padre. Se dirigió a él y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor, después de entregarlo todo, deposita su espíritu en manos de su Padre. Y ahí podemos ver que se cumple lo que menciona el Señor Jesús, o cuando le contesta el Señor Jesús a Felipe, cuando el Señor Jesús le dice, cuando Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre. El Señor Jesús le contesta en Juan capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, le contesta a Felipe con esta pregunta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él dice, Felipe, yo he estado con ustedes y te pregunto, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y luego, después de esa pregunta, ya le explica a Felipe y le dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, yo hago la voluntad del Padre. Y viendo todo lo que yo hago, ¿tú todavía preguntas eso? Y muchas veces nosotros también dudamos y preguntamos y queremos ver al Padre físicamente, cuando lo podemos ver espiritualmente. Pues por eso, cuando Él entregó su espíritu en las manos del Padre, Él está diciendo al Padre, Padre, regreso a ti, regreso a donde pertenezco. Y muchas cosas, vamos a recordar muchas cosas de las que ocurrieron cuando Él expresó esta frase, esta última expresión en la cruz del Calvario. Ahí en Mateo capítulo 27, versos 50 al 54, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Vemos que sucedieron varias cosas. Tembló la tierra, se rompieron las rocas, el centurión reconoció que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Los muertos, muchos muertos resucitaron, pero no se presentaron ante sus familiares, ante la gente, hasta que el Señor Jesús no hubo resucitado. Pero lo maravilloso de todo esto, y lo que a mí me llama la atención, es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y yo quiero imaginarme que el Señor Jesús salió de su cuerpo, el espíritu, y viajó por todo el Gólgota, llegó a la ciudad y entró al templo. Y ya estando ahí, agarró el velo y lo rasgó. Y de esa manera él dijo: ya cumplí, ya le di libre acceso a todos los que crean en mí hacia el Padre. Ya no necesitan de un sacrificio más, porque ya lo di yo todo. Ahora tú y yo tenemos libre acceso al Padre. Ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos sacrificar un animal. Ahora tenemos libre acceso gracias al Señor Jesucristo. Y ahora podemos dirigirnos al Padre con toda libertad y decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que me has dado. Padre, te pido que hagas esto, te pido que hagas lo otro conforme a tu voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya hizo todo por ti y por mí. El sacrificio perfecto del Señor Jesús se había llevado a cabo, se había cumplido, y ahora usted y yo tenemos acceso directo al Padre. Es por eso que podemos nosotros decirle a Dios Padre: Señor, gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque no nos forzaste a que nosotros fuéramos a la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por el Cordero que enviaste a la cruz, para que ahora yo y todos los que en Él creamos tengamos acceso a ti y tengamos vida en abundancia. Podemos nosotros reflexionar una vez más en todo el trayecto del Señor Jesús, desde que nació hasta que expresó esta última frase. Y podemos ver que siempre el Señor Jesús hizo todo para beneficio de nosotros. Hizo todo para beneficio de nosotros. Podemos decir que cómo expresó esa última frase con tal potencia si ya no tenía fuerzas en su cuerpo. Era natural que expresara de una manera suave, pero no fue así, porque Él es Dios. Pero aún como ser humano en la cruz del Calvario, Él retomó todo lo que le quedaba de fuerza y lo expresó y lo dio por ti y por mí. Y lo dio con tal potencia para que todos escucharan que Él regresaba al Padre, que no quedara la menor duda de eso. Ya lo hemos dicho en las expresiones anteriores, Jesús no era un malhechor para morir en la cruz, pero ya estaba destinado por el Padre a que eso sucediera, por ese gran amor que el Padre nos tiene a todos nosotros.
ese amor de dar a su Hijo por ti y por mí. Es para decirle, Señor, gracias. Y yo hoy quiero invitarte a que aceptes al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida, como aquel que entregó su vida por tus pecados, como aquel que fue a la cruz para que tú y yo no fuéramos a la cruz, como aquel que está a la diestra del Padre para defendernos del maligno y recordarle al Padre que Él entregó su vida para que nosotros podamos entrar o tengamos acceso a la patria celestial. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador. Ábrele las puertas de tu corazón y vas a ver que tu vida va a sufrir un cambio rotundo y vas a tener gozo y felicidad, prosperidad, bendición. Vas a tenerlo todo, porque quien tiene a Cristo lo tiene todo. Oremos. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por todos los que escucharon y vieron, Señor, este culto de 7 palabras. Ahí en sus hogares, Señor, envío, Señor, de tu bendición. Y donde quiera que ellos estén, Señor, se sientan bendecidos por ti, protegidos por ti, y que tengamos la esperanza de que en un futuro cercano vamos a volver a reunirnos otra vez en el lugar que se ha destinado para que tu pueblo, para que tu iglesia se congregue. En Cristo Jesús doy a ti la honra y la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga. Señor, conoce mi corazón.